Se olvidó de la alimentación porque fue muy barata y realmente pues esa protección humana fue limitando la producción agraria, que es muy curioso lo que iba pasando en toda Europa, ¿no? Esta tractorada, que tenía razón, era necesario, ha sido muy positivo. Bueno, yo creo que un aldabonazo en la mesa, un momento para reflexionar y alcanzar los grandes consensos que precisamos en Europa para una estrategia alimentaria. Y es muy importante, porque ¿qué hemos dicho el inconsciente colectivo de los europeos? Hemos dicho, simplificadamente y exagerado, ¿no? Pero hemos dicho, el campo de los europeos es para pasear y los alimentos, eso que los produzcan otros por ahí. Claro, hemos dado la llave de la despensa, de nuestra despensa a terceros países, y eso créanme que en estos momentos de guerra y de globalización ni es sensato ni puede. Nos sorprendía mucho cuando de repente con la guerra de Ucrania vimos que importábamos mucho cereal, ¿no? Cuando pensábamos que salía de aquí, un poco en la línea, ¿no?, de lo que está comentando. Traemos más de lo que nosotros producimos, porque lo nuestro dónde se va, ¿no? ¿Qué hacemos con...? Porque aquí tenemos las posibilidades, ¿no?, para obtener esos alimentos. En España hay algunos productos, somos importadores, en otros precisamos importar. El conjunto de España es importador, es decir, es importador. Pero es verdad que hay muchos rubros, hay muchos cultivos y productos que necesitamos importar. Por eso España no debe ir hacia un mundo con fronteras y aranceles. A nosotros nos interesa un mundo de fronteras abiertas donde podamos exportar e importar lo que precisamos, con una condición, que los mercados sean transparentes y las mismas reglas de juego para todos. En eso también los agricultores pues tienen razón, ¿no? Piense que en el mundo cada día somos más personas. En Europa seguimos creciendo por la inmigración. La tierra fértil cada día disminuye. La muy fértil, las grandes ciudades están normalmente en valles de ríos, en zonas muy fértiles. Los crecimientos urbanos, los equipamientos, las energías renovables ocupan miles y miles y miles de hectáreas cada año de tierra fértil. Moraleja, en menos tierra tenemos que dar de comer a más gente. Es un reto impresionante que yo creo que hasta ahora no lo habíamos tenido en cuenta y que va a empezar a abordarlo. Una vez dicho eso, lo difícil es cambiar los imaginarios urbanos. Si los cambiamos, todo esto tiene solución. Cuando uno escucha las reivindicaciones de los agricultores, parece que es que las directrices las están redactando extraterrestres, porque no tiene mucho sentido, o algunos dicen que no se defiende en absoluto ni la demanda de la agricultura y que hay una serie de cuestiones que no se entienden. ¿Cómo se puede eso equilibrar o volar o ajustar con esos estándares de calidad que nos estamos explotando en Europa? Hay varios temas que efectivamente rozan el surrealismo, ¿no? Primero, ya te digo, no es una historia de bueno ni de malo, es un reflejo de lo que somos como sociedad, el nos colectivo. Como la alimentación fue tan barata por la globalización y por la concentración de la distribución de 2000 a 2020, bajó tanto los alimentos que dejó de ser un problema para la sociedad. En ni una sola encuesta aparecía la alimentación como un problema de las clases medias, no existía. Si tú no valoras la alimentación, no valoras tampoco a los que la producen. Por tanto, el mundo rural se fue desdibujando su importancia, el agricultor perdió importancia en la sociedad. Al mismo tiempo, llegaban valores nuevos, muy positivos, como medio ambiente, sostenibilidad, que iban ganando. Miraban las encuestas, el medio ambiente le preocupaba a la sociedad urbana y la alimentación no. Moraleja, ¿qué tipo de normas se han ido aprobando en toda Europa? Pues normas que tienden a limitar la producción, a encarecerla, a restringirla y a potenciar mucho el factor de sostenibilidad. Eso al final pues tiene como consecuencia que producimos menos alimentos y los alimentos suben. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Disminuir los cánones de sostenibilidad? No, la sostenibilidad es irrenunciable. Lo que tenemos que hacer es equilibrar esas políticas con el derecho a una despensa sana, variada y a un precio razonable de los ciudadanos. Para eso los agricultores son parte de la solución, que no es el problema. Es meter el factor de despensa de los ciudadanos en la variable, se puede conseguir, ese es el primer tema surrealista. Y el segundo, claro, como tenemos que comer y no queremos producir por aquí porque el campo hemos decidido para pasear, pues exigimos a nuestros agricultores muchísimo más de lo que exigimos a los agricultores de otros países donde le compramos los productos. Es como el surrealismo, como el chiste, que hay que organizarse, ¿no? Tendremos que llegar a consenso. Este es un tema que hay que consensuarlo porque tienen que estar los agricultores, tienen que estar los ecologistas, tienen que estar... Es decir, que es un debate de equilibrio muy importante, muy trascendente, muy serio, de medio y largo plazo, no se puede improvisar y es el momento de hacerlo porque todavía, en fin, todo esto ha sido el choque para hacerlo. Que no lo hacemos, es decir, que seguimos como vamos, que nadie tenga duda, el carro de la compra, el quincenal se va a poner a 500 euros. Y ya me dirá usted si en España, por los salarios medios que tenemos, no podemos permitir gastarnos 1.000 euros o 1.100 en comida. Es decir, sería un auténtico... Pero vamos, y por eso es el momento de hablarlo tranquilamente, equilibradamente
y yo soy convencido de que puede haber amplias zonas de consenso, de equilibrio, de producción de una economía, de una alimentación sana, a precio razonable y cuidando y mejorando la sostenibilidad de nuestra naturaleza, que es muy importante. ¿Qué mensaje lanzaría a las familias en el día a día a la hora de hacer precisamente esa cesta de la compra? Bueno, yo ahí respeto mucho la libertad y la sabiduría de la familia, ¿no? Que coman lo que ellos entiendan que sea más sano y en función de su capacidad, en lo posible, por productos de cercanía, en lo posible, productos españoles y europeos, pero que elijan en libertad. Lo que sí le digo a esa familia, claro, que se acuerden que detrás de ese alimento que compran o hasta ahora han comprado, bueno, bonito y barato, en un supermercado precioso, bueno, que detrás hay todo un mundo de distribución, de industria agraria, de profesionales, de técnicos, de agricultores, de ganaderos, de pescadores, que llegan toda una cadena para el prodigio que muchas veces realmente es barato, ¿no? O sea, que sepan que hay toda una cadena que hay que respetar también. Para usted, el etiquetado de los alimentos que vemos habitualmente en los lineales de los centros de distribución, en los supermercados, ¿son claros precisamente al respecto? No soy un experto en etiquetado, por tanto, en fin, yo el etiquetado, mientras más información aporte de las características del producto y procedencia, mejor. Pero yo en todas estas cosas lo que creo mucho es la reciprocidad, es decir, tenga en cuenta que el producto europeo y el español es sinónimo de calidad en el mundo. A nosotros lo que no nos interesa es cerrarnos las fronteras para también exportar, ¿vale? Por tanto, lo que tengamos que hacer, hagámoslo con reglas transparentes y las mismas para todos. Ese es el secreto, las mismas para todos. Y ahí yo me sentiría muy cómodo y nuestra agricultura ganaría. En cuanto a la información, yo, mientras más se aporte, más derecho tenga el consumidor, lo hará. Pero esto funciona, todo hablamos, pero a la hora de la verdad, muchos consumidores van a ir a lo que en igualdad de calidad consideren más barato y van a ir hasta este establecimiento que sea más barato. No podemos hablar todo lo que queramos, esa es la realidad que nos encontramos, y tampoco hay que condenar a la familia que va buscando una comida que pueda pagarse, tampoco hay que condenarla, ¿vale? Por eso yo ojalá compre productos de aquí, es bueno, pero para mí lo más importante es el respeto sagrado, la libertad sagrada de cada familia de comprar lo que considere más oportuno, más adecuado y que entre dentro de sus gustos y posibilidades. Impone, ¿eh? Yo no estoy acostumbrado como Manuel a hablar delante de tanta gente, pero bueno, sí que quería dirigiros unas palabras porque es una gran oportunidad tener a tantas personas del sector delante y poder hablar un poquito de la actualidad y de Caja Viva, ¿no? Así que hoy es la inauguración del 14º Congreso de Empresas y Finanzas, así que seáis todos bienvenidos. Si me permitís, me gustaría empezar agradeciendo a los colaboradores del evento de Empresas y Finanzas que hoy están aquí con nosotros. Tenemos por una parte al presidente de la FES, Andrés Ortega. Tenemos a la presidenta de la Cámara de Comercio, María José. Nos acompaña también nuestro vicepresidente de Caja Viva y presidente de la Fundación Caja Rural de Segovia. Por lo que nos dicen, también viene la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Segovia, que viene de camino. Y también, como no, agradecer a los que no están aquí, pero que también han puesto su granito de arena, como son pues, la Asociación de Jóvenes Empresarios, como son el Museo Esteban Vicente, como es pues, nuestros queridos Ángel y Óscar, de aquí de Venta Magullo, que han puesto a nuestra disposición esta maravillosa sala y después pues, nos ofrecerán un catering. Y como no puede ser de otra manera, pues quiero dar una especial bienvenida a todos los que hacéis posible, todos los que hacéis realidad este evento, que sois nuestros socios y nuestros clientes. Me encanta decir, y lo repito, y luego es algo que ya forma parte del estribillo de José María Chaparro, y es que con los resultados de la caja se nutre la Fundación. Y la Fundación, gracias a vosotros, pues puede organizar este tipo de eventos. Con lo cual, agradeceros de todo corazón a los que sois clientes, y por otro lado, a los que no lo sois, animaros a probar a esta humilde caja y a estos magníficos profesionales
tenéis entre vosotros, hay por aquí muchísimos compañeros míos, que son nuestro principal activo. Y no lo digo porque sí, sé que esto parece una frase hecha, pero es la realidad. Tenemos una gente fantástica. Como veis, cumplimos, ¿eh? Ha venido Rosalía. Ya hemos agradecido al ayuntamiento. Y por último, pues quería tener un agradecimiento especial con el equipo de la Fundación. En este caso, a la cabeza está Beatriz Serrano, que sabéis que es el alma mater de todos los eventos. Y, como no, de nuestro presidente, el presidente de la Fundación Caja Rural de Segovia, que está a la cabeza de todos nuestros patronos, que hoy también tenemos aquí a Tino, a Prude, a mi María Eugenia y a muchos de ellos que sin ellos, pues evidentemente tampoco podríamos estar aquí hoy. Hoy tenemos aquí entre nosotros al exministro, ingeniero agrónomo, doctor en Derecho y diplomado en Alta Dirección de Empresa, don Manuel Pimentel. Y esta sería una posible presentación, pero tengo que hacerles una confesión. Siento una profunda admiración por Manuel. Cuando lo he visto ahora le he dicho, aquí tienes uno de tus apóstoles, porque realmente así me siento. Y si yo fuera él, me gustaría que me presentaran de otra manera. Me gustaría que dijeran, hoy tenemos aquí a don Manuel Pimentel, que es editor. Es editor de una deliciosa editorial que os recomiendo muchísimo, que se llama Almuzara. Y también me gustaría que me presentaran como escritor. Manuel Pimentel ha escrito novelas, ha escrito relatos, ha escrito ensayos. Y he descubierto, gracias a esta charla, que también ha hecho narrativa infantil. O sea, no le falta nada. Y también, ya para guinda, si yo fuera él, me gustaría que me presentaran como productor de Arqueomanía. Que seguro que esa faceta, no sé si la conocéis, pero yo es que sí, me dicen que sí con la cabeza, Manuel. Yo soy absolutamente fan de esa serie de documentales que son de investigación arqueológica y antropológica, y lo que hacen es ir mostrando el patrimonio arqueológico de muchos yacimientos en España y otros que están situados en el resto del mundo, ¿no? ¿Y por qué digo que soy un apóstol de Manuel Pimentel? ¿Por qué le admiro tanto? Porque a mis 42 años, a mis 50 años, después de estudios universitarios, másteres y 28 años dirigiendo equipos, soy de los que piensan que el trabajo embrutece. Y lo digo muchas veces, el trabajo embrutece. Y esto me hace sentir una profunda envidia, una envidia sana, de las personas como Manuel, que además de desarrollar una actividad profesional, pues se cultivan en la rama de las humanidades, ¿no? Y como ejemplo les diré que esta mañana me levanté leyendo un post de Manuel en el que nos animaba a leer un blog, en el blog de Almuzara, un artículo en concreto de Alberto Monterroso sobre Séneca. Y no me digan que no es delicioso acostarse por la noche con la cuenta de resultados de la caja en la cabeza, loco perdido, viendo números, pensando cómo vamos a hacer para no sé qué, y levantarse con un artículo de Séneca y del estoicismo y tomándose un cafelito. O sea, yo no sé ustedes, pero a mí eso me da la vida. Entonces, por eso le admiro tanto, porque en cierta manera Manuel es lo que a muchos nos gustaría ser, ¿no? Así que cómo no voy a ser su apóstol, ¿no? Pero ahora nos toca hablar de un tema más crudo. Seguro que nos lo plantea de una forma más delicada, porque es más delicado que yo, pero es un tema crudo, ¿no? Vamos a hablar de la venganza del campo. Aquí tengo yo mi libro para que me lo firme. Además, habéis visto que le hemos pedido que traigan un stand con libros por si lo queréis, y nos ha dicho que luego os los puede firmar y dedicar, con lo cual ya más lujo imposible, no podemos abusar ya más de él, ¿no? Así que, como os decía, siendo rural hasta las cachas, pues yo no sé si el campo se va a vengar, pero desde luego el campo está avisando, y muchos de los que estáis aquí sabéis de campo bastante más que yo. Y avisa con razón. Y Manuel en su libro, que también lo venía avisando desde hace tiempo, porque os recuerdo que este libro es un compendio de artículos, el primero del 2009, si no me equivoco,
no me digáis que no han sido premonitorios, ¿no? Cual Pitia de Delfos, para que vea que veo lo de arqueomanía, no vaya a pensar que piense que era una broma. Pues ha sido verdaderamente premonitorio, ¿no? Y en mi opinión, el problema yo creo que radica en que nos estamos olvidando de nuestros orígenes. Y tras tantos años despreciando las raíces que nos sostienen, el campo ya se está hartando. Eso es un poco lo que vemos que está pasando. Y ese hartazgo, en mi humilde análisis, pues tiene muchos componentes. Si me permitís, me gustaría destacar dos. Las corrientes sociales y políticas que han hecho que nos olvidemos de que la actividad agraria y ganadera tiene como fin alimentar a la población, y que todo eso al final lo que han hecho es envolverlo de una burocracia pesadísima. Que por cierto, aquí está Carlos, que es el director de la unidad agraria, en eso también os ayudamos, muchos de vosotros lo sabéis, pero es una burocracia que, vamos, que ni que estuviéramos haciendo bombas atómicas, ¿no? También se ha sometido al sector a una intervención brutal. Se han subido las exigencias de seguridad alimentaria mientras no se exigen esos mismos estándares a otros competidores de otras economías. No voy a decir países ni voy a decir nada. También se exigen unos retos de sostenibilidad en vez de ayudarles, como se está haciendo en otros sectores. Y todo ello sin que los productos reprecien. O sea, lo que queremos es que se produzcan Rolex en España como si fuesen Casios asiáticos al mismo precio, ¿no? Como diría una ilustre colombiana, estrecha colaboradora de la Hacienda Española, ¿no? Y eso no puede ser, ¿no? Y luego, por otro lado, hay algo más humano, más emocional, menos, quizás, desde el punto de vista mercantilista y económico, menos relevante, pero creemos que hay una falta de respeto a nuestra gente del campo que está atentando durante ya mucho tiempo contra su dignidad. Los ganaderos torturan a los animales. Que ya me gustaría a mí saber, Manuel, cómo sería el cerebro de un Homo sapiens si no hubiese tomado proteína animal. Probablemente no seríamos Homo sapiens y probablemente seríamos tan tontos como cualquier frutívoro. Con lo cual, los animales son contaminantes porque emiten metano. Se ve que ahora sí contaminan y antes no. No sé. Los agricultores envenenan la tierra. Los agricultores derrochan los recursos hídricos. Los rurales, tosco, rudo, iletrado. No como los que vienen de fuera del entorno rural, que son todos como Shakespeare, ¿no? Da gusto verlos. Yo cada vez que voy a una gran ciudad me encanta verlos, me encanta oírlos y me encanta olerlos también. Por eso cada vez que hay un puente vienen como locos aquí porque les gusta lo salvaje, les gusta la vida loca que llevamos aquí, ¿no? Y la verdad es que ya me gustaría a mí verlos utilizando la tecnología de una cosechadora. Vamos, me gustaría verlos arrancando una cosechadora, no serían ni capaces de arrancarla. No digo ya manejar cualquier maquinaria agrícola, ¿no? En fin, ese es un pequeño análisis que hacemos y desde luego en Caja Rural nos resulta fácil empatizar con el sector, porque nunca hemos olvidado ni vamos a olvidar que nuestro origen está en el sector primario, ¿no? Y nos gusta recordar que el desarrollo de este país hunde sus raíces en la tierra. Y además también tengo que confesaros que muchas veces sufrimos atentados contra nuestra dignidad, simplemente por llevar el apellido rural. Porque si nos dieran €1 cada vez que uno de esos CEOs de LinkedIn o LinkedIn, como le quieran llamar, nos viene a decir cómo quitarnos la boina, CEOs que tienen compañías ineficientes, compañías que no dan beneficio, si nos dieran solamente €1 cada vez que vienen a explicarnos cómo gira la Tierra, pues en vez de dar 40 millones de euros de beneficio, pues daríamos 41 probablemente.
porque es constante, ¿no? el atentado contra nuestra dignidad que tenemos que sufrir. Así que sabemos perfectamente lo que se siente, pero bueno, espero que la conferencia de Manuel pues nos haga reflexionar a todos, pero sobre todo a la sociedad, que es ajena a nuestro sector, y haga que todo el mundo escuche antes de que sea tarde, porque una crisis alimentaria, y esto también me habrán escuchado decirlo muchas veces, es mucho peor que cualquiera de las crisis que hemos vivido hasta la fecha, y les recuerdo que ya hemos vivido unas cuantas. Así que muchas gracias por venir, encantados de poder compartir estos minutos con todos ustedes, y les dejo ya con Manuel Pimentel, que sin duda lo va a hacer mucho mejor que yo. Gracias. Pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la Fundación Caja Rural de Segovia, que nos acompañan, a empresarios, sindicatos. Un saludo muy especial a mi autora de Almuzara, con el acueducto de Segovia, Teresa Herrán. Muchísimas gracias a los agricultores y ganaderos que me acompañáis en un acto pues para mí muy querido, ¿no? Es un acto que Beatriz organizó hace tiempo, muy preclara. Ahora hablamos de campo, hablamos de alimentos, hace unos tiempos no hablábamos tanto. Es un acto que fijamos hace tiempo y que la verdad que es sumamente oportuno. Por tanto, estoy feliz y vamos a hablar, y voy a hablar, fijaros, no de agricultura ni de ganadería, que también voy a hablar de personas, ¿vale? Porque somos las personas las que trabajamos, las que consumimos y sobre todo las que creamos las normas, las leyes, las que creamos las reglas de juego. Y primero voy a contar el por qué yo empiezo a escribir ya hace años sobre el campo. ¿Por qué? Un tío que ha sido ministro de Trabajo, que está en empresa, que tiene una editorial, ¿por qué escribe del campo? Bueno, yo nací en una familia de origen agricultora, parte de nuestra renta era el campo, siempre viví el campo, vacaciones en el campo, estudiando, trabajaba en el campo, pues para ayudarme a mis gastos de estudiante. Mi entorno era rural, me fui a estudiar, soy ingeniero agrónomo, estudié en Córdoba, por parte de mi mujer también, todos son agricultores, es decir, mi entorno social era un mundo de agricultores y ganaderos. Yo tengo la carrera, en fin, empiezo a trabajar, voy avanzando, y yo me iba dando cuenta, fijaros, cómo los agricultores, soy observador, me gusta observar la sociedad, iba viendo cómo íbamos perdiendo fuerza. Primero fuerza económica, clarísimamente, prestigio social, no éramos referencia de la sociedad, peso de influencia política, es decir, no pesábamos en los programas, ya no se hablaba de agricultura. Yo iba sintiendo eso, yo iba viendo y me preguntaba el por qué. ¿Por qué? Iban emergiendo otros sectores, la vida siempre fue así, ¿no? No te puedes quedar quieto porque siempre llega alguien nuevo y bienvenido sea. Pero yo me preguntaba el por qué. Iba sacando mis conclusiones y hubo ya un momento en el que, bueno, veía cómo se deterioraba la situación, y en el 2008, hasta entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es decir, nombre que afortunadamente ahora vuelve a tener el Ministerio, el nombre del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se cambia por el de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. A mí aquello me hizo, vamos, era la constatación de lo que iba sintiendo, ¿no? Los gobernantes del momento consideraron que esto de agricultura, pesca y alimentación era una catetada, era una cosa catetita de pueblo pobre, qué horror, agricultura, agricultores, alimentación, esto no es moderno. Y decidieron poner algo molón, que estaba con los tiempos, que era guay, medio ambiente, medio rural y marino. Yo comprendí entonces que los gobernantes no lo hacían por maldad, lo hacían porque creían que recogían el sentir de los tiempos, lo hacían porque en el fondo cualquier partido político se debe a sus ciudadanos y son los ideales de sus ciudadanos los que van a reflejar en sus programas. Y comprendí que estábamos en una sociedad que iba teniendo unos valores y que de alguna forma iba olvidando a otros. Fue entonces cuando, viendo venir lo que veía, porque cuando, fijaros, las normas se cambian, las empresas pueden evolucionar, lo que tarda muchísimo en cambiar son los grandes imaginarios sociales. Por eso construir un imaginario social lleva tiempo y hacerlo evolucionar también. Comprendí en el 2009, y por eso escribí el primer artículo, La venganza del campo, lo que iba a venir, que la propia sociedad, que ya marginaba a los agricultores, iba al final
ocasionar la venganza del campo, que no es más ni menos, y simplificando, una subida fuerte de los precios de los alimentos en respuesta pues, a todo el castigo sistemático que durante décadas hemos hecho sobre la producción agraria. Y os voy a contar las conclusiones que iba sacando, lo voy haciendo en el libro porque tiene la gracia, que era mi propia evolución de las reflexiones que iba haciendo con lo que iba viendo cada día, y os voy a contar una historia de personas donde no hay ni buenos ni malos, o yo por lo menos me voy a quedar en el reino de la luz. Voy a pensar que es una historia de la propia sociedad que conformamos entre todos, ¿vale? No hay que atormentarse ni hay que atacar a nadie, sino simplemente conocer cómo somos, para comprender lo que ha pasado y sobre todo, y más importante, para intuir lo que va a pasar. Decimos que vivimos tiempos de incertidumbre y es verdad, pero las grandes ondas, no te equivocas, son muy predecibles. Era muy predecible lo que ha ocurrido entonces, yo lo explicaré por qué, y es predecible en parte lo que va a sacar. Mi historia va a comenzar en 1989, cuando cae el muro de Berlín. Cae el muro de Berlín, nace la globalización. Ya sabéis lo que significa globalización. Pues globalización, además, encabezada por Estados Unidos. Globalización significa quitamos aranceles, quitamos aduanas, libertad de mercancías, libertad de productos, de finanzas y de servicios. El mundo se hace un gran mercado para producir, mercadear y consumir. No hay que ser un genio para saber que si tú quitas el mercado, si abres el mundo, los recursos se agrupan o se concentran allá donde son más eficientes. Por tanto, la industria se fue a China porque eran más baratos, porque tenían una cultura, el factor humano es muy importante, hay que tenerlo muy en cuenta siempre, la mentalidad de la gente, sus estructuras sociales, sus valores. Los chinos saben fabricar, son muy hacendosos, aparte que cobraban poco entonces, han subido ya, desde luego, pues la industria se fue donde era más eficiente y a la agricultura le pasó igual. Fueron apareciendo países con mucho potencial agrícola y que creaban estructuras comerciales, optimizaban recursos, tenían economías de escala, se creaban grandes cadenas de distribución y eso hizo que a raíz de la globalización el mundo empezáramos, los europeos, además con un euro fuerte, otro detalle muy importante, empezáramos a adquirir bienes, servicios y productos agrarios a un precio bastante económico. Eso era necesariamente así, ni bueno ni malo. Estos recursos además era baratísimo traerlos y esto cambió la mentalidad de la industria. Aquí está el presidente de los empresarios, ya sabéis, es cuando nacen los 80, 90, por ejemplo, la industria del just in time. Oye, ¿para qué vamos a tener almacén de productos intermedios si el proveedor nos los puede servir la misma mañana que lo vamos a usar? Me ahorro almacén, me ahorro inmovilización financiero, lo siento, menos póliza, y tenemos un sistema mucho más eficiente. En la agricultura pasaba igual. En la distribución tenía la opción de comprarlo en cualquier sitio. Por tanto, primer vector fuerza, que nos ha afectado mucho, esto que hablamos de los americanos, los chinos, están afectando en nuestro bolsillo, los productos agrarios inicia un descenso prolongado, virtud a un euro fuerte, pero no quiero meter el tema financiero, y sobre todo a que la producción se concentraba donde era más eficiente y con grandes economías de escala. Segundo tema muy importante, la distribución. Parece hace 2 días, a finales de los 70 es cuando se abre el primer hipermercado en España. A raíz de ahí, la distribución tiene un cambio radical. Nacen las cadenas de hipermercados, las cadenas de supermercados, españoles, europeos, lo que conocemos todos. La distribución adquiere un enorme poder de negociación porque es grande y la oferta es más débil. Los productores, las cooperativas, aunque se concentran, los fabricantes, aunque son grandes, son más débiles que las cadenas de distribución. Por tanto, la cadena de distribución apretaba y apretaba. Nace la figura del jefe de compra de una gran cadena, que supongo que algunos habéis trabajado con ellos, gente súper inteligente, súper preparada y súper amable, que cuando vas a verlo te dicen, oye, que yo te quiero mucho, que eres un tío estupendo, pero fulanito de copa me lo va más barato. Así que ya sabes, o lo tomas o lo dejas. Y esta es la forma de negociar. ¿Y qué hacían las cooperativas, los fabricantes? Pues lo tomaban porque si no se quedaban fuera. Claro, eso apretaba y apretaba y apretaba. Los dos efectos combinados, globalización, que tiraba los precios, una distribución fuerte, que además tenía ese mundo a los pies donde podía comprar, hizo que los precios agrarios bajaran. Esos son los factores principales y otros, pero por centrarme en lo gordo. Eso hizo el prodigio, bueno, en economía, algunos son empresarios, les gusta la economía, esas décadas
había una gran incógnita, una paradoja. Crecíamos económicamente, crecía el PIB y la inflación no. Y se preguntan, ¿pues por qué? Bueno, los doctores en la cosa llegaron a la conclusión que exportábamos inflación. ¿Qué quiere decir? Como cada vez comprábamos más barato, aunque crecíamos, no subían nuestras cestas de la compra. Era una forma de exportar inflación. En eso estábamos y se produce algo que sociológicamente es extraordinariamente importante. Y primer dato que hay que tenerlo en cuenta para comprender la sociedad en la que vivimos. Merced a estos dos motores hizo que la sociedad europea disfrutara del 2000 a 2020 de la alimentación más barata de su historia. Jamás, y digo de su historia del neolítico para acá, o sea, no digo de los últimos 30, 100 años, no, jamás a una familia le costó menos alimentarse en proporción a su renta que estas 2 décadas. Comer fue realmente barato. Nos acostumbramos a comer bueno, bonito y barato. Bueno, porque los productos mejoraron. Bonito, porque las cadenas de distribución son grandes profesionales. Le tengo un enorme respeto a las cadenas de distribución. Han apretado, se han pasado apretando, son parte de la responsabilidad apretando de la venganza del campo, pero hay que reconocerle que son grandísimos profesionales. ¿Queréis una lección de sociología perfecta? Ir a un supermercado. Nos conocen perfectamente. Las nuevas tendencias, lo bio, lo saludable, las monodosis para familias más reducidas, las mascotas que crecen, nos conocen perfectamente. Es decir, es como la sociología avanzada y encima con la luz adecuada, la iluminación, el orden, es maravilloso. O sea, yo voy al supermercado, parte de comprar porque paseo y entiendo la sociedad en la que vivo. Bueno, nos conocen perfectamente, perfectamente. Bueno, pues esa sociedad que además esos años ya termina de rematar y se hace no solamente urbana, porque vive en una ciudad, sino aquí en una mentalidad muy urbana. Ya sabéis que el éxodo rural empezó en España en los 50-60, ¿vale? Mucha gente se va del campo y del pueblo a la ciudad, sus niños y sus nietos ya siguen en la ciudad. Al principio mantenían una relación con el pueblo, todo quien quiera o no tenía una finquita, tenía unos olivos, tenía alguna relación. Ya eso se perdió. El campo es algo que queda muy lejano de la mentalidad y esa sociedad urbana va cambiando. Pues entonces, vamos a hacer el análisis de una sociedad europea que es eminentemente urbana, lo cual es estupendo, o sea, no hay nada que medir. Esto no es ni de bueno ni de malo, no hay que ser maniqueos, ellos los malos, nosotros los buenos, no. Es comprendernos, salirnos de la melé y entender la sociedad que habitamos. Habitamos una sociedad que es eminentemente urbana. Y además, los urbanos tienen un cualitativo, que tiene una capacidad de crear relato, imaginario y normas muy superior, muy superior. Los partidos políticos de toda Europa, porque este fenómeno no es español, es europeo, es de todo Occidente, pero sobre todo Europa, y si me apuráis, lo estoy contando todavía más en la Europa del Norte de aquí, pero es europeo. Claro, los partidos políticos se deben a sus ciudadanos, a sus votantes, y ¿dónde están sus votantes? ¿Dónde está la mayoría de sus votos? ¿Dónde están los que crean los relatos, los que hacen los programas de televisión, los que crean los imaginarios, los que hacen las películas, los que escriben los libros, los que más influyen? En las ciudades. Por tanto, ese imaginario de las ciudades es lo que va calando. Si una sociedad urbana no valora la alimentación, o sea, si no le cuesta, empezó a perder peso. Y me he molestado en ver, en aquel momento iba escribiendo, en ni una sola encuesta encontré que cuando era tan barata la alimentación preocupara a los ciudadanos. Desapareció de las preocupaciones. En ni una estaba, en ni una. Le preocupaba pues el paro, el terrorismo, la política, la vivienda, el desempleo, el coste de diversas cosas, pero no la alimentación. Había desaparecido. Claro, una sociedad que no valora la alimentación, por ende, por lógica, por inferencia lógica, deja de valorar a los que lo producen. Si yo no valoro la alimentación, los señores, las señoras que lo producen, pues no los valoro. Nos fuimos haciendo invisibles, empezamos a invisibilizarnos. Lo que producíamos no tenía valor, por tanto nosotros tampoco. Fue entonces, además, cuando se abrió la frontera, cuando la PAC cambió y de una visión productivista pasó de los años 90 a aquella que conocemos, por el cual pues, estaba la rotación, el abandono de tierra, los barbechos, que conocéis perfectamente lo que estáis en el campo. Moraleja, lanzamos al mercado de las ideas el relato de que la PAC pagaba a los agricultores por no hacer nada, que vivíamos y la PAC nos pagaba por no trabajar y por abandonar tierra. Eso fue una cosa que se extendió mucho. Hubo, claro, una sociedad que primero te hace invisible porque no valora lo que produce y encima
está oyendo el rum rum de que te pagan por no trabajar y por abandonar tierra, se queda ya con una mala impresión. Y en esa estábamos, primera fase, cuando las sociedades evolucionan, van dictando nuevos valores, empieza a tomar mucha fuerza en las ciudades, o en el conjunto en toda la sociedad europea, no solo en las ciudades, en todo, los nuevos valores que son muy positivos, ¿vale? Fijaros lo que recalco en la idea, son muy positivos de medio ambiente, de sostenibilidad, de naturaleza, de cuidado de la fauna, etcétera, etcétera, etcétera. Me molestaba viendo, o sea, y tú ibas viendo, y en las encuestas, que apenas en los años 60-70 esa proporción no existía, ya en los 2000 tenía un valor enorme. Hoy en día uno mira las encuestas y a los ciudadanos les preocupa muchísimo, muchísimo, las cuestiones medioambientales, climáticas, de sostenibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Se lo creen, lo viven, lo tienen dentro, es decir, una preocupación real y positiva. ¿Qué pasa? Y os pregunto, una sociedad que no valora nada la alimentación porque no le preocupa, es barata, por tanto no le preocupan los agricultores. Se ha llegado a creer que la alimentación es algo que aparece por generación espontánea, buena, bonita y barata, en el anaquel de un supermercado. Lo ha interiorizado, como dicen los cursis, lo ha somatizado, ¿vale? No lo somete a análisis y lo tiene por ahí. Una sociedad que no le preocupa nada la alimentación y la producción agraria y le preocupa mucho el medio ambiente, ¿qué tipo de norma va a aprobar? No tenéis duda, no podía ser de otra forma. Gobernar al partido que gobernara, no tenía duda. Yo eso lo iba escribiendo, anticipando lo que iba a pasar, claro. Gobernar, hacía leyes que todas y cada una de ellas, en todo y cada uno de los países europeos, limitaban, restringían y siempre encarecían la producción agraria. Ni una sola norma en ninguno de los países abrió, facilitó, amplió, abarató la producción agraria. Claro, pues lógicamente a los agricultores íbamos cambiando. Además de esa primera sensación de aquellos tiempos que eran valorados, primero hacernos invisibles, después considerarnos un poquito parásitos porque vivimos de la PAC, de repente esto va increciendo y como ya ha dicho nuestro director general, empecé a percibirnos, se nos empieza a percibir como enemigo del medio ambiente y maltratador animal. Y aquí ya se produce una dinámica curiosísima. La sociedad urbana necesita el campo, quiere salir, lo tiene idealizado y sale y le molesta tremendamente cuando ve una granja, cuando ve un matadero, cuando ve un silo, cuando ve un regadío, cuando ve una cerca, todo le molesta porque lo considera una agresión, consideran que están agrediendo a su derecho de pasear por un campo en paz. Bueno, os contaría mil anécdotas que conocéis, que no quiero entrar. Repito que no es ni de bueno ni de malo, es una constatación de la sociedad. Y las leyes, hábitos y costumbres le van dando la razón a este sentir mayoritario. Llegan y esos valores en última etapa no solamente llega a sostenibilidad, sino ya en una etapa final empieza a avanzar unas corrientes animalistas que en principio bienvenidas sean, no hay nada, pero que van increciendo. Siempre esto se llama ventana de Overton. Tú siempre necesitas el más, como Alejandro Magno, más lejos, más lejos, más lejos. Siempre tenemos la atención del más lejos. Bueno, empezamos por un derecho a los animales, en fin, unas condiciones de bienestar razonables, etcétera, etcétera, son muy, muy razonables, pero cada día iba más. Curiosamente, y esto está en pleno fenómeno, muy positivo por una parte, pero mucho, las ciudades urbanas empiezan a tener mascotas de una forma creciente y tremendamente acusadas. Mascotas que vienen a cubrir y son muy respetables y muy positivas. Yo personalmente tengo perros, tengo 2 perros, me parece que cumplen, pero empezamos a leer el perro que me llevo mejor con mi perro que con las personas, me entiende mejor. Qué cariñoso es, lo miro y me está entendiendo perfectamente. La compañía que me da es el único fin, lo que va muriendo. Vamos teniendo una relación no solamente amistosa, sino de íntima relación sentimental. Para muchas sociedades urbanas, el único animal que ven en su vida es la adorable mascota con la que conviven. Eso hace que el animalismo va entrando cada vez más fuerte y más fuerte. Y ese era el ecosistema donde teníamos cuando, como no podía pasar de otra forma, iban llegando leyes tras leyes tras leyes. Era una dinámica que iba a terminar con la venganza del campo, con toda seguridad, porque esta sociedad, en el fondo todos los europeos, el inconsciente colectivo, había tomado una determinación, que no se decía con esa brusquedad, pero habíamos tomado y hacíamos toda y cada una de las normas que aprobábamos en esa dirección. ¿Qué habíamos decidido los europeos? Y todavía más los del norte, que
que estamos en España y mucho más duro es el norte. Fijaros, hoy en día en Irlanda quieren matar casi 200.000 vacas. En Holanda habéis visto lo que han pasado con las granjas de cerdo. O sea, todavía es mucho más duro el norte que el sur. ¿Qué decidimos los europeos? Mire usted, el campo del europeo es para pasear en paz, viendo un horizonte limpio de naturaleza verde para nosotros. Oye, ¿la alimentación? Bueno, eso no tiene importancia, eso que lo produzcan otros por ahí. Que lo produzcan otros por ahí y no le vamos a preguntar demasiado ni cómo lo hacen. Que lo produzcan otros por ahí. Bueno, pues en eso estábamos. Y llegó ya el concepto que ya a mí todo lo voy a venir, pero lo que ya empezó a irritarme profundamente, y por eso yo voy diciendo atención, que los agricultores van a rugir en la sonsonete moral, que eso ya sí que, en fin, te pueden arruinar, te pueden señalar, pero que te den monsergas morales, eso ya es lo que ya, eso ya era. Y sobre todo, en fin, si el agricultor era malo, el ganadero ya, amigo, ese ya era Satanás, la quinta esencia del mal. Una granja, la quinta esencia del mal. Un ganadero ya hasta el extensivo, la quinta esencia del mal. Empezó a extenderse en la idea de que no solamente cuidar animales era malo, por el metano, como se ha dicho, por el maltrato, no, sino un hecho esencial. Se empezó a difundir la idea de que comer carne era malo, era pecado. ¿Por qué? Porque sacrificábamos un animal que es un ser sintiente como nosotros y por tanto había algo radicalmente, éticamente y moralmente rechazable. Y empezó a sentarse. Bueno, tuvimos un ministro, y esto no es políticamente intervención, es porque no, que ha habido ya algún caso, no es de los ministros más brillantes que hemos tenido precisamente, pero bueno, que atacó directamente a la carne. Vamos, tuvo que salir un presidente de gobierno a decir que un buen chuletón, pero bueno, y eso lo dicen con su entorno. Empezó el sonsonete moral. En aquel momento, y era, fijaros los imaginarios, los relatos, El Rey León, que supongo una película preciosa de Walt Disney que habréis visto, por decir una, os contaría muchas más, pero tengo que centrar algunas. El Rey León, el aspirante a rey de la selva, convivía contra las pérfidas hienas. ¿Qué comían las hienas? Carne. ¿Qué comía el Rey León? ¿Se habéis fijado? Flores e insectos, ¿vale? En el fondo, aparte de los libros de texto, bueno, pero todo esto estaba llegando. Este es el ecosistema que teníamos. Yo por eso no es que haya dicho, ¿cómo adivinabas tú lo que venía? Simplemente iba viendo lo que venía, que no me podía equivocar. Es que era como empezó el sonsonete moral de que comer carne era malo. Hasta tal punto dieron la matraca que es que los ganaderos empezamos a sentirnos que éramos malos. Se nos fue poniendo cara de malos. Yo cuando argumentaba y veía los argumentos de las asociaciones agrarias, siempre era la defensiva. Era como justificándote. Hombre, es verdad, crío animales, pero creo empleo. Hombre, yo cuido animales, pero cuido con los purines de una forma vergonzante. Se me iba poniendo cara de malo. A mí aquello me hizo pensar y escribir primero el hecho esencial, lo sustancial, ¿vale? Lo moral. ¿Es moral comer carne o no? Y yo llegué a la conclusión que aquí hay algo de especie. Ya se ha dicho también antes, ¿no? ¿Un león tiene derecho moral a comer una gacela? Es decir, un león peca, porque es un condicionante de especie. Cuando agarra la degolla, se la come, le cae la sangre, ¿está haciendo algo malo? ¿O está cumpliendo su papel de crecer, reproducirse y morir como le corresponde? No está haciendo nada moralmente reprobable. Nosotros como especie humana somos omnívoros, por tanto precisamos de proteína animal. Si no consumimos proteína animal, enfermamos. Yo tengo amigos vegetarianos que son estupendos, nada que añadir. La libertad es lo que tiene que reinar y por tanto cada una coma lo que quiera y entienda. Pero para la inmensa mayoría de la población precisamos de una proteína animal que sin ella enfermamos. De miles de estudios y lo conocemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo hago una pregunta. ¿Quién provee de proteína animal a una sociedad que lo precisa? Nosotros, los ganaderos. Por tanto, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Y yo no tengo ninguna duda, ¿eh? Yo por eso no he tenido complejo de ir escribiendo todo el tiempo. Ahora me escuchan, hace 8 años predicaba en el desierto, no sabéis los abucheos que he recibido, las broncas que me he llevado, cuando yo decía, no, os voy a decir una cosa. Lo bueno en esta película somos los ganaderos. ¿Pero cómo? Somos los ganaderos. ¿Por qué? Porque proveemos de proteína animal a una sociedad que sin ello enferma. Y lo hacemos además en medio de la incomprensión, de la persecución, del insulto, de la agresión, medio justificándonos. Claro. Y ahí hay una fuerza moral que tenemos que tener. Somos los buenos de la película. Una vez dicho eso,
y tenemos un deber de proveer proteína animal a la sociedad. Una vez dicho eso, por supuesto, tenemos que cumplir las leyes, tenemos que estar en ello, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y tendremos que procurar que los animales estén lo mejor posible y además, encima, si somos sostenibles, pues venderemos más porque al público quiere consumir esa sostenibilidad. Podemos equilibrarlo, pero moralmente, quitaros, por favor, o quitémonos la careta de malo, se estaba poniendo cara de malo, nos lo estábamos creyendo que éramos malos. Y no somos malos, somos lo bueno. Damos proteína animal a una sociedad que nos precisa. Fijaros además lo que estamos haciendo en Europa. En Europa, todas las proyecciones que hay es disminuir la cabaña ganadera de todas y cada una de las especies animales. Mira las proyecciones y queremos que disminuyan por causas diversas. Es el plan de la Unión Europea, ¿no? Es un plan. La cabaña crecerá, disminuirá, lo que sea. La población mundial está creciendo. Es verdad que la natalidad está bajando, no solamente en los países desarrollados, también en África. Por tanto, no vamos a llegar a los máximos de población que se nos apuntaban hace unos años. Parece que incluso en el 2050 podemos empezar a perder población, pero por lo pronto, estos 10 o 15 próximos años, vamos a crecer fuerte en población mundial. Población mundial que va a necesitar mucha proteína animal. Mientras la demanda mundial va a crecer, nosotros hemos decidido como europeos disminuir nuestra producción. Es lo que estamos haciendo. Cuando todo esto empiece a subir, alguien tendrá que decir lo que estamos en este momento anunciando. Bueno, pues en esto estábamos, este era el ciclo que tenía muy mala pinta. Bueno, tenía una pinta que mientras el mecanismo funcionara, mientras las importaciones fueran baratas, mientras el sistema funcionara, pues todo el mundo feliz. Pero como la vida es tenaz, la ley de la gravedad existe y los ciclos son, pues de repente en 2018 pasa una cosa muy curiosa. Era Trump presidente de los Estados Unidos y de repente Estados Unidos, nuestro líder, el país más poderoso del mundo, el que crea la globalización, el que liberaliza los mercados, el que quita, barre las aduanas, los aranceles, las fronteras, de repente anuncia aranceles a los productos agrarios europeos. Entre otros, a la aceituna de mesa, que a mí me afecta, por el tema de explotación, que es una cosa muy sevillana por decirlo. Yo me quedo perplejo cuando lo veo. Claro, aceituna de mesa. ¿Sabéis en el mundo, en el peso económico de la economía estadounidense, lo que puede significar la importación de aceituna de mesa? La nada, la nada. ¿Cómo se mete Trump a meter? ¿Qué estaba pasando ahí? Bueno, pues estaba pasando algo que era predecible, lo éramos. Claro, el mundo americano, como el europeo y cualquiera, tiene cosas buenas y cosas malas, pero los americanos tienen una ventaja, son muy transparentes. Sus ideas, sus debates, lo ponen en público, las universidades, los think tanks, los lobbies, lo podéis seguir si tenéis interés, lo publican. Bueno, lo íbamos siguiendo como editor, he traducido obras de pensadores americanos que lo iban diciendo. En el fondo tampoco hay que ser un genio para decirlo. ¿Qué había pasado en Estados Unidos? Oye, pues que 20 personas, 200, 2000, se habían reunido y habían dicho, oye, nosotros hemos creado la globalización, nosotros hemos quitado los aranceles, nosotros hemos pagado una pasta por un ejército tremendo para garantizar la paz en el mundo y la seguridad en los mares. Y ahora hacemos todo esto, ¿y quién está ganando? ¿Quién estaba creciendo más que ellos? ¿Quién tenía el ejército que le iba a comer los pies? Sí, pero claro, tampoco es por los americanos que dijeron a cambiar la regla de juego a mitad del partido. No nos interesa y comienzan a poner aranceles. Y comienza el cambio de ciclo. El ciclo que comenzó en el 89 está terminando ahora. Y es un ciclo que fue muy transformador, que transformó nuestra economía, nuestra agricultura, nuestro consumo, la industria general la cambió, lo que hemos hablado, las deslocalizaciones. Ese ciclo comienza a cambiar. Entramos en un periodo de desglobalización, o, en todo caso, de una globalización que ya no va a ser exactamente igual que la que conocimos. No sabemos todavía su perímetro, sus perfiles, pero aquel artefacto perfecto de la globalización por el cual los recursos se reasignaban de la manera más eficiente en el lugar oportuno y viajaban de un lugar a otro del planeta en una cadena de transporte y logística perfectamente establecido, eso ya no va a volver, no va a volver. Fijaros, terminó la pandemia, este efecto es irrelevante como pandemia, y aparece algo que también llama mucho la atención. De repente, fábricas de automóviles que cierran porque no tienen microchip. Uno dice, bueno, si las fábricas de microchip y de coches eran las mismas que hace 6 meses, ¿por qué cortan ahora? De repente, los precios, faltan productos en el mercado. Empiezan a aparecer, Bangladesh cierra la exportación de arroz.
empieza a producirse un movimiento. ¿Qué estaba ocurriendo? Estaba ocurriendo, y quedaros con esta palabra, la segunda idea, algo que ha llevado para quedarse que se llama desajustes. ¿Vale? La globalización ya no es un artilugio, no es un mecanismo perfecto de integración, ya se producen desajustes. Si tú a ese mecanismo perfecto, a un solo engranaje, le echas un poquito de arena, ¿qué pasa? ¡Clac, clac, clac, clac! Suena. Y ya resulta que el que compraba, el del fabricante, ya no tiene la seguridad del just in time, ya no tiene la seguridad de que el proveedor esa misma mañana le va a llevar la mercancía al precio acordado y con la calidad prevista. Ya no, ya aparecen desajustes. Por tanto, tienen que pedir un poquito más de lo que necesitan, están dispuestos a pagar un poquito más a aquel que dé garantía de suministro. Va cambiando la cosa, va cambiando la cosa. Y vamos a ver este ciclo y veréis que no es demasiado difícil pensar en general lo que viene. Igual, hay algo que es muy importante, que es el tipo de cambio del euro, ¿vale? Pero no entro en análisis porque sería complicarnos mucho. A euro constante, un mundo que es menos global que antes, un mundo que hay aranceles y desajuste, la tendencia, al igual que cuando tú abrías fronteras, la tendencia era bajada de precios. En un mundo que se desglobaliza, ¿cuál va a ser la tendencia media? Subida de precios. Los aranceles van a ver, serán de un producto, esto no va a ser homogéneo, en fin, ni siempre igual. Ya sabéis, la naturaleza y la vida abomina de la línea recta, todo tiene siempre naturaleza curva, ¿vale? Nada es así, todo es así. Por eso, pero tú tienes que ver ferozmente a los regadíos, ¿vale? El regar un desperdicio de agua, el regar mineraliza los suelos, mete percola, lixidia, mata el suelo. Regar es algo tremendamente antiecológico y antinatural. Moraleja, en España había que prohibir los regadíos, ¿vale? Acto seguido, pero sin solución de continuidad, ¿eh? Con la misma tranquilidad, contundencia y apariencia de CST dice. Y además, hay que decirlo, es una crueldad, es irresponsable, es inaceptable los precios que están adquiriendo las frutas, verduras y hortalizas. No podemos permitir que tengan este precio. Yo ya en ese momento dije tiempo, como el chiste, aquí hay que organizarse. Si no hay regadío, no hay verdura. Y si no hay verdura, las verduras suben. ¿Que hay regadío? Hay verdura y la verdura baja. Lo que no funciona, porque no funciona, es que no haya regadío y la verdura barata. Y la fruta. Eso no funciona nunca. Como sociedad tenemos que consensuar lo que queremos. Ahora es el momento de hablar, ahora es el momento de reflexionar, ahora es el momento de los agricultores también poner lo que tenemos que poner. Lo llevamos haciendo. Quien no conoce el campo cree que el campo no se ha modernizado, ignoran por completo el esfuerzo de mecanización, de tecnología, de avance biotecnológico, de productos, las cooperativas, en fin. El campo ha hecho un esfuerzo y tiene que seguir haciendo con digitalización y todo ello, pero ese reto se va a cumplir. Ahora tenemos que trabajar mucho la visión de la sociedad urbana, porque ahí salen las normas, las leyes, los presupuestos. Es ese imaginario el que tenemos que trabajar, y hoy simplemente este acto, que agradezco muchísimo a la fundación que estemos aquí, personas muy influyentes que nos acompañan, este acto da un pasito más para crear esos imaginarios. Yo os quiero agradecer muchísimo vuestra presencia, pero sobre todo deciros que sois parte de los buenos, que moralmente os tenéis que sentir muy orgullosos de lo que hacéis, porque con incomprensión lo habéis seguido haciendo y tenéis que seguir haciéndolo, y además os tenéis que sentir muy orgullosos. Y creo que toda la sociedad debe felicitaros a los productores y ganaderos agrarios, porque con vuestro sudor y esfuerzo y hasta ahora incomprensión, no solamente habéis luchado por el pan y la carne de vuestros hijos, sino que habéis luchado sobre todo por el pan y la carne de los hijos de todos los demás. Muchísimas gracias. Brillante, ¿no? Como para no ser apóstol de Manuel. Ahora me entendéis mejor. Dos preguntas, o tres, le vamos a hacer, porque luego vamos a pasar a la sala de al lado y vamos a tener la oportunidad de hablar también entre nosotros y de poder hablar con Manuel, que firme los libros que no vais a tener. Yo llevo con él, se me está pegando ya la mano, está ya caliente para que me lo firme. Así que si os parece, dos preguntitas y pasamos a tomar el...
Si las hay, oye, si no las hay, ha quedado todo claro. Pues estaba yo equivocado, yo digo, no, van a caer preguntas, venga. Bueno, gracias señor Manuel Pimentel, creo que ha hecho un resumen muy completo. Decirle que no solo usted lo veía, algunos también lo veíamos, creo que los que están aquí alrededor también, sobre todo los que estamos en ese mundo, evidentemente. Que estaba afuera, pues, como el ciego que no quiere ver o no quería hacer. Entonces, una cosa que me llama mucha atención es que hablaba de lentitud, pero yo no sé si hay lentitud. Llevamos mucho tiempo esperando. Hay un momento en que el pozo se queda sin agua y las cosas se agotan. ¿Hasta cuándo esa lentitud? Para que la gente abra los ojos y se dé cuenta de lo que pasa. Cuando yo estudiaba, todo lo más importante era el sector primario. No sé qué ha pasado en el camino este, después de 50 años, donde a la gente no sé qué le enseñan ahora. Pero si no hay lo básico, no hay las materias primas, estamos perdidos. Tan fácil como eso. Y lentitud, no lo entiendo. No podemos esperar más. Creo que los demás de la fuera están conmigo. El pozo se ha agotado y hasta aquí hemos llegado. Sin agua no vamos más adelante. Y como usted dice, porque creamos y damos alimento, pero sin agua no hay vida. Y creo que está la cosa muy agotada. Sin duda, cuanto antes y están pasando cosas, es decir, y ojalá lo hiciéramos muy rápido. Y esto es lo que se trata y ya lo he enviado. Hay cosas que van a hacer más rápido, la distribución, por ejemplo, va a cambiar mucho más rápida. Como te digo, los imaginarios de las sociedades cuestan cambiarla, ¿vale? Hay que invertir, igual que han tardado décadas en crearse esto, que te he explicado el por qué antes era muy importante, no, pues toda la secuencia, el cambio. Solamente se va a acelerar en función, hay un factor desencadenante, que es el precio del carro de la compra. Si a medida que suba más acelerado, más se van a volcar los ojos para la agricultura y la producción, ¿vale? Si el carro de la compra se volviera a poner a los precios que ha estado a 125 euros el carro, la sociedad no iba a cambiar, ¿vale? Por eso digo que ojalá seamos capaces, con consenso, con discursos, de cambiarla, o si no, va a ser la demanda del campo que lo haga cambiar, ¿vale? De una u otra forma, hacerla. Y yo, personalmente, y creo que todos los que estamos aquí hemos ido viendo venir esa evolución y llevamos tiempo predicando, yo te digo que tú, yo, las personas que estamos, llevamos tiempo predicando sin que nadie nos escuchara. Ahora se nos va escuchando. Algo está pasando. Juguemos las cartas que tenemos que jugar bien y hagámoslo. Y además, con la sensación, con el fatalismo oriental, si quieres, de que por la buena o por las malas la venganza del campo llegará y verás tú como los regadíos son mucho más buenos si la hortaliza o la fruta, bueno, o queremos una comida solo para ricos que puedan tomar frutos frescos y las clases medias y populares procesados. Eso, o por la buena o por la mala, se vaya acelerando. Efectivamente, cuanto antes mejor. Claro. ¿Hay alguna pregunta más? Aquí. Por la espalda todavía no veo. Me ha encantado tu explicación y tal. Y yo querría, a ver, te voy a hacer un reto, ¿no? Querría que me dijeras, con tu experiencia, el nivel de desajuste. ¿Tú qué crees? ¿Qué porcentaje crees tú que es desajuste? Porque el desajuste tiene que estar dentro de unos ratios, ¿no? Entonces, me estás entendiendo la pregunta, porque hasta que el desajuste no rompa, tú, ¿cuánto crees que va a tardar en explotar? Primero hay un precio, que es muy importante en tu pregunta. Ya das por hecho que va a haber desajuste y ahora lo que estamos viendo es no el qué, sino el cuándo y el cómo y tal, ¿no? Primer tema. En el ciclo anterior era todo lo contrario. Íbamos creando sistemas productivos cada día más interconectados y cada día produciendo uno aquí, lo otro allí, ¿vale? Eso, que sepamos que ese ciclo terminó, que ya es ir asumiendo eso. Las empresas más avanzadas, eso lo están haciendo ya. Eso tiene que ir llegando a la sociedad e ir calando. Los desajustes por definición son impredecibles. ¿Quién nos iba a decir, ¿vale?, que los microchips, que las fábricas de coches iban a parar por no tener microchips? Fíjate lo que eso ha cambiado. Se está invirtiendo en Europa en fábricas de microchips, lo estáis viendo, está cambiando mucho. De todas formas, una vez se produce el desajuste, hacer una fábrica de microchips son 3, 4 años, es decir, que cualquier cosa de estas son procesos lentos. ¿Tú crees, bueno, yo estoy convencido, la alimentación va a ser un arma geopolítica más, y ya lo es? Por tanto,
va a haber desajuste también. ¿Cuánto tiempo hablamos alimentario. así, según tu opinión? No, eso ya está pasando. Ah, ya está. Ya está pasando. No brota todavía, ¿no? Ha faltado sandía no sé cuándo. Lo que pasa es que en Europa, la desajuste alimentario se va a trazar, no va a faltar en principio comida, puede que puntualmente un barco o cualquier cosa, pero lo que va a subir de precio, ¿vale? En otros países que no pueden pagar, porque la mercancía van donde más la pagan, y los ricos, las zonas ricas, somos los que podemos pagar más precios. Por lo tanto, aquí los desajustes se llaman subida de precio. En otros países más pobres están, pero ya estamos en medio de ella, ¿eh? Ya estamos dentro de la dinámica. Eso no tengas, ya estamos en guerra. Que tú no la veas cerca, ya estamos doblando el presupuesto militar. Todo esto que digo, ya estamos en plena boraina. Quien tenga ojo, que lo vea. ¿Cómo va a saltar? ¿Cuándo va a saltar? Eso no lo sabemos. ¿Pero qué va a pasar? Y de hecho la gente se va moviendo y preparando para los cambios de ciclo. Como empresario, tenemos que saber que estamos en un cambio de ciclo. Las empresas que vieron el cambio de ciclo, es que a veces los ciclos se ven lejanos y lo son, pero son profundamente transformador. La empresa que supo ver Inditex de turno, ¿vale? Que aquí había que diseñar y producir en China, pues ganó al que se empeñó en producir en los grandes ciclos, ¿vale? Hay que verlo. Y ahora estamos en un cambio de ciclo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué velocidad? Bueno, pues eso es lo que tenemos que ver, pero ya estamos en pleno de ello. No es algo futuro, ¿eh? No es un relato futuro, es algo que está aquí ya y que iremos viendo en moda. ¿Cuándo se va a hacer la balanza? ¿Cuándo? No sabemos, ¿no? Estamos en ello, pero los precios agrarios estamos en ello. Además, por productos, la alimentación son muchísimos productos, muy variados, es imposible hablar de otros, pero ya estamos en ello. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, ha sido un auténtico placer. Si nos importa, nos quedamos sentados un minutito, vamos a hacernos una foto todos con ustedes de fondo y ya inmediatamente pasamos a compartir un cóctel y ya ahí podemos charlar tranquilamente de la venganza del campo y de todo lo demás. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos los próximos días. Gracias.